Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, como siempre, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, especialmente en aquellos gestos que nos hacen suspirar y creer un poquito más en el amor, o al menos en el romanticismo. Y hablando de romanticismo, ¿están listos para hablar de flores? ¿Y de Can Yaman? Pues prepárense porque hoy les traigo la historia de un gesto que dejó a todos boquiabiertos, un detalle que demostró una vez más porque Can Yaman es, sin duda, un hombre que sabe cómo conquistar corazones. Ya saben, aquí en el canal nos encanta explorar los chismes, las anécdotas, y sobre todo, analizar esos momentos que nos acercan un poquito más a la vida de nuestros ídolos. Y hoy, como les decía, vamos a hablar de un gesto romántico, uno que involucró flores, y que tuvo a todos hablando de Can Yaman. Pero antes de que empecemos a desglosar la historia, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, y no se quieren perder ninguna de estas historias increíbles, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo que subimos. Ya saben. Ahora sí, entremos en materia. La historia que les voy a contar ocurrió hace un tiempo, pero aún sigue siendo tema de conversación entre los fans y los medios. Todo comenzó con la presencia de Demet Özdemir en la vida de Can. Ya saben, la pareja de ensueño de la exitosa serie turca Erkencikus donde la química entre ellos traspasó la pantalla, y generó una legión de seguidores que soñaban con que su romance fuera real. Y aunque la vida a veces nos da sorpresas, y otras no tanto, lo cierto es que la amistad y el cariño entre ellos perdura. Pero, ¿qué pasó exactamente con las flores? La historia es la siguiente. Demet Özdemir estaba trabajando en un nuevo proyecto, y en un momento dado, se filtraron unas fotos del set de rodaje. En esas fotos se veía a Demet radiante, sonriendo, y rodeada de un montón de flores. Un arreglo floral impresionante con rosas rojas, blancas y de diferentes colores, todas cuidadosamente dispuestas en un hermoso jarrón. Pero no eran unas flores cualquiera. Eran flores que, según la información que se filtró, fueron enviadas por Can Yaman. La noticia corrió como la pólvora. Los fans enloquecieron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y las redes sociales ardieron. ¿Por qué? Pues porque este gesto, aparentemente pequeño, hablaba mucho. Primero, demostraba que la amistad entre ellos seguía presente. Segundo, confirmaba que Can Yaman es un hombre que sabe cómo sorprender y hacer sentir especial a alguien. Y tercero, porque revivió el romance, aunque fuera virtualmente, entre los fans que aún soñaban con verlos juntos. Pero, ¿qué hacía este gesto tan especial? ¿Por qué generó tanta expectación? Pues, como les decía, las flores no eran cualquier cosa. No eran un simple ramo. Eran un mensaje, una declaración silenciosa, un detalle que hablaba de cariño, de admiración y de apoyo. Las flores, en este caso, eran una muestra de afecto y de buenos deseos para el nuevo proyecto de Demet. Era una forma de decirle, te apoyo, te admiro, y te deseo lo mejor. Y esa es la magia de los gestos románticos, no necesitan palabras, solo un detalle que hable por sí solo. Además, recordemos que Can Yaman es un hombre muy reservado con su vida personal. No suele hacer grandes declaraciones públicas sobre sus relaciones, y prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático. Por eso, este gesto fue aún más significativo. Fue una forma de decir mucho sin decir nada, de demostrar su cariño sin exponerse demasiado. Pero ¿cómo reaccionó Demet ante este gesto? Pues, según las fuentes, Demet quedó muy conmovida por el detalle. Agradeció públicamente a Can, y en varias ocasiones, fue vista luciendo las flores en su camerino. Y eso, amigos míos, es lo que hace que un gesto sea perfecto, la reacción de la persona que lo recibe. Este gesto, además, nos enseña una lección muy valiosa. No se necesita gastar una fortuna para demostrar amor o cariño. Un pequeño detalle como un ramo de flores, una carta escrita a mano, o simplemente una palabra de aliento, puede ser mucho más significativo que cualquier regalo costoso. Lo importante es la intención, el cariño y la sinceridad con la que se hace. Y aquí es donde entra la importancia de las flores. Las flores tienen un lenguaje propio. Cada flor tiene un significado, cada color tiene un simbolismo. Elegir las flores adecuadas es como escribir un poema silencioso. Es un gesto que demuestra que te has tomado el tiempo de pensar en la otra persona, de conocerla, y de saber que le gusta.
En el caso de Can, y por lo que se pudo saber, las flores elegidas fueron una combinación de rosas rojas, blancas y de otros colores. Las rosas rojas simbolizan el amor y la pasión, las blancas la pureza y la amistad, y los demás colores, la alegría, la felicidad y la admiración. Una combinación perfecta para expresar todos los sentimientos que Can quería transmitir a Demet. *** Profundizando en el gesto, un análisis más detallado ***. Ahora profundicemos un poco más en este gesto que a simple vista podría parecer sencillo, pero que en realidad esconde una gran complejidad emocional y estratégica. La elección de las flores, el momento de enviarlas, la reacción de Demet y el impacto en los fans, todo contribuye a una narrativa fascinante que nos dice mucho sobre Can Yaman y su forma de ser. *** La elección de las flores, un lenguaje codificado ***. Como mencionamos antes, las flores son mucho más que un simple adorno. Son un lenguaje, un código secreto que permite comunicar emociones y sentimientos de una forma sutil y elegante. En este caso, la elección de Can de enviar un arreglo floral con rosas rojas, blancas y otros colores, fue un gesto intencionado y bien pensado. Rosas rojas simbolizan el amor, la pasión y el deseo. En este contexto podrían interpretarse como una muestra de afecto y admiración profunda hacia Demet. No necesariamente un amor romántico, sino un amor en el sentido más amplio de la palabra, un cariño especial que se siente por una persona con la que se ha compartido una experiencia significativa. Rosas blancas representan la pureza, la inocencia, la amistad y la lealtad. La inclusión de rosas blancas en el arreglo floral refuerza la idea de una amistad sólida y duradera entre Can y Demet. Un vínculo basado en el respeto, la confianza y el cariño mutuo. Otros colores La adición de flores de otros colores, como rosas amarillas, rosas rosadas o incluso flores de otros tipos, como los lirios, añade matices y complejidad al mensaje. Estas flores sugieren una gama más amplia de emociones, incluyendo la alegría por el nuevo proyecto de Demet, el agradecimiento por su amistad y la admiración por su talento y belleza. La combinación de estos colores y tipos de flores es, por lo tanto, un mensaje cuidadosamente elaborado que expresa afecto, amistad, admiración y apoyo. Es una forma de decir "te quiero bien", sin necesidad de palabras directas. El momento oportuno, un gesto estratégico ***. Otro aspecto importante de este gesto es el momento en que se produjo. El envío de las flores coincidió con el rodaje del nuevo proyecto de Demet, lo que indica que Can eligió el momento perfecto para mostrar su apoyo y cariño. Este gesto no solo fue un detalle romántico, sino también un gesto de solidaridad y aliento hacia Demet en un momento de mucho trabajo y exposición. Además, al hacerlo públicamente a través de las fotos filtradas del set, Can convirtió este gesto en un evento mediático, lo que generó aún más expectación y conversación entre los fans y los medios. La reacción de Demet, la prueba definitiva ***. La reacción de Demet ante este gesto es la clave que nos permite entender la verdadera importancia del detalle. Según las fuentes, Demet quedó muy conmovida por el gesto, lo que indica que el mensaje de Can llegó a su destino y fue recibido con aprecio y emoción. El hecho de que Demet agradeciera públicamente a Can y que fuera vista luciendo las flores en su camerino son pruebas irrefutables de que el gesto fue un éxito. Demuestran que Demet valoró el gesto de Can, que le hizo sentir especial y que el detalle la alegró y la emocionó. El impacto en los fans, el resurgir del sueño ***. Como era de esperar, el gesto de Can generó un gran revuelo entre los fans de ***Erkencicus y en general, entre los seguidores de ambos actores. Los fans, que habían soñado con que la química entre Can y Demet se trasladara a la vida real, vieron en este gesto una señal de que la amistad y el cariño entre ellos seguían vivos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, admiración y nostalgia. Los fans revivieron el sueño de ver a Can y Demet juntos, aunque fuera de forma virtual. El gesto de Can avivó la llama de la esperanza y el romanticismo entre los seguidores de la pareja, demostrando que a pesar del tiempo y las circunstancias, el cariño y el afecto pueden perdurar. La lección aprendida, la importancia de los pequeños detalles ***. El gesto de Can Yaman nos enseña una valiosa lección, que los pequeños detalles pueden marcar la diferencia. No es necesario gastar una fortuna para demostrar amor, cariño o apoyo.
Un simple ramo de flores, una carta escrita a mano, una llamada telefónica o una palabra de aliento pueden ser mucho más significativos que cualquier regalo costoso. Lo importante es la intención, el cariño y la sinceridad con la que se hace el gesto. Las flores en este caso son solo un ejemplo de cómo un pequeño detalle, elegido con cuidado y con un significado especial, puede llegar al corazón de alguien y demostrarle cuánto la quieres y la valoras. **Can Yaman, un hombre romántico y reservado **. Este gesto también nos revela un poco más sobre la personalidad de Can Yaman. Es un hombre romántico que valora la amistad y que sabe cómo sorprender a las personas que le importan. A pesar de ser una figura pública, Can es muy reservado con su vida privada y prefiere mantenerla alejada del foco mediático. Sin embargo, este gesto nos demuestra que a pesar de su discreción, Can es capaz de expresar sus sentimientos de forma sutil y elegante. Es un hombre que sabe cómo comunicarse, que sabe elegir las palabras y los gestos adecuados para transmitir sus emociones. Conclusión, un gesto que perdura **. En resumen, el envío de flores de Can Yaman a Demet Özdemir fue mucho más que un simple regalo. Fue un gesto romántico, un mensaje de cariño, un detalle que demostró la importancia de la amistad, el apoyo mutuo y la sinceridad. Fue una muestra de que los pequeños detalles pueden marcar la diferencia, que el amor y el cariño se pueden expresar de muchas formas diferentes, y que la amistad, cuando es verdadera, puede perdurar a pesar del tiempo y las circunstancias. Y por supuesto fue un recordatorio de que Can Yaman es, y seguirá siendo, uno de los galanes más queridos y admirados del mundo del espectáculo, un hombre que sabe cómo conquistar corazones con gestos sencillos pero llenos de significado. Reflexiones finales, el legado del gesto **. Este gesto, aunque pequeño, ha dejado una huella duradera en la memoria de los fans y en la historia de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ha generado admiración, ha avivado el romanticismo y ha demostrado el poder de los pequeños detalles. Es un ejemplo de cómo las celebridades, a través de sus gestos, pueden inspirar a sus fans y recordarnos la importancia del amor, la amistad y el apoyo mutuo. Un gesto que sin duda continuará siendo tema de conversación entre los fans y que nos recordará que a veces, las palabras sobran y que un simple ramo de flores puede decir mucho más. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta historia tanto como a mí me gustó contarla. Gracias por acompañarme en este viaje por el romanticismo de Can Yaman y su gesto con Demet. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Les gustaría que hiciéramos más vídeos como este? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y como siempre, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de las próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.